Hola, gracias por unirte a este episodio de Plenamente. Yo siento que hace muchísimo no grababa un episodio y es que han pasado tantas cosas en la vida. Pero hoy quiero abrir este micrófono para contarte una historia muy personal. Una historia de esas que requiere de tiempo para integrar, para poder cristalizar, para poder compartir. Porque no sé si les pasa, pero a veces enfrentamos situaciones y no es sino hasta que pasa suficiente tiempo que podemos como darle sentido a todo lo que sucedió. En mi caso, en este momento les quiero compartir acerca de mi experiencia hablando, dando una charla en TEDx. En mi caso lo hice en la ciudad de Medellín, frente a 1000 personas que estaban en el auditorio. A ese lugar no le cabía un alma, con las luces, con las cámaras, con el punto rojo. Fue un evento significativo que tuvo además bastantes altos y bajos. Y quiero compartirles en este episodio tres cosas. Primero, los miedos que tuve que atravesar para llegar hasta ahí. Segundo, el proceso de encontrar mi mensaje superior. Y tercero, un toque de misticismo, vamos a llamarlo un toquecillo de magia que estuvo presente a lo largo de mi camino. Y al final, para las personas que también quieran hablar, convertirse en conferencistas, speakers o hacer una charla en TEDx, les quiero compartir algunas recomendaciones prácticas para que también se suban al escenario, para que compartan ese mensaje profundo que tienen en su corazón y para que podamos presenciar a más personas desde ese punto, desde compartir el mensaje auténtico de su propósito. Así que comencemos. Soy Carolina Lazo y a través de Plenamente quiero compartir historias, inspiración y herramientas para cultivar una vida plena y con propósito. Quiero que sea un espacio para recordar cómo alinearnos con nuestra esencia más profunda y desde ahí vivir nuestro propósito con mayor claridad, motivación, impacto, balance y entusiasmo, porque creo firmemente que todas las personas, sin excepción, merecemos vivir plenamente hoy y siempre. Gracias por estar aquí. Cuando me llegó la invitación para participar como oradora en TEDx, lo primero que sentí fue una gran emoción porque esto era un sueño que llevaba años visualizando. Algo que yo sabía en algún lugar profundo que quería hacer. Así que acepté de inmediato y casi al mismo tiempo que acepté, llegó el miedo. Porque lo primero que cruzó por mi mente fue el recuerdo de una presentación en mi trabajo que terminó bastante mal y fue lo que me llevó realmente a la noche oscura del alma. Para quienes han leído mi libro Plenitud, esta historia les resultará familiar, pero déjenme leerles el fragmento de lo que escribí en el libro para que todas las personas aquí tengamos el mismo contexto. Entonces, abro comillas. Mi corazón empezó a palpitar de manera acelerada a medida que se acercaba mi momento. Respiré profundamente, pero mi ritmo cardíaco no disminuía. Sabía que tenía que calmarme, pero no lo lograba. Esa sensación era diferente a los nervios que solía sentir en momentos como ese. Cálmate, por favor, me dije a mí misma varias veces. En vano, sentí mi cabeza por las nubes y no logré pronunciar palabra. Me congelé, sentí que entraba en otra dimensión, parecía como si alguna parte de mi cerebro hubiera dejado de funcionar. Durante cerca de 10 eternos segundos no pude reaccionar, a pesar de oír mi nombre repetidamente a lo lejos. Tuve un ataque de pánico frente a casi 200 personas quienes me observaban en silencio. Mi jefe me había pedido que diera una presentación de 20 minutos sobre el proyecto que estaba liderando en Google. Era una presentación sencilla, yo conocía el tema a la perfección, el público iba a ser amable. Siempre me había gustado hablar en público y en ese caso en particular quería celebrar todo lo que mi equipo había logrado frente al resto de la organización. Objetivamente, no había ninguna razón para estar nerviosa, mucho menos a ese nivel. Pero mi interior era un torbellino de emociones y mi sensibilidad ante cualquier situación de estrés se elevaba por las nubes. Uno de los muchos aprendizajes que me trajo ese episodio fue reconocer mi constante preocupación por el futuro.
Tras balbucear algo coherente en medio de la presentación y después de mi ataque nervioso, empecé a pensar en lo que ocurriría después, que iban a pensar de mí al ser incapaz de hacer algo tan simple. ¿Cómo afectaría mi carrera y mi futuro? ¿Cuál iba a ser la repercusión sobre mi equipo y los recursos adicionales que quería que nos otorgaran a través de esa reunión? ¿Cómo iba a salir de eso sin afectar mi reputación que había cuidado por tanto tiempo? Estaba tan preocupada por el futuro que me llené de ansiedad y me desconecté de mi momento presente. Cierro comillas. Así que eso fue lo que viví y lo que cuento en mi libro y por supuesto cuento todo el contexto y las razones por las cuales todo esto sucedió, pero ya se imaginarán lo que sentí al pensar, al imaginar que iba a pararme enfrente de miles de personas de nuevo. Y pues inevitablemente pensé como, uy, wow, ¿y si esto me vuelve a pasar? ¿Y si mi cuerpo me traiciona justo en ese momento con las cámaras encendidas? Como qué vergüenza que llegara a pasar esto. Entonces yo estaba entrando a esta charla de TEDx desde el miedo, ¿no? Pero les cuento algo. Cuando llamaron mi nombre en ese escenario y estaba tan cerquita de este círculo rojo en el piso y caminé hacia el micrófono, sentí algo completamente distinto. Yo estaba presente. Veía los rostros de las personas que me escuchaban, sentía el calor de las luces, el frescor del gran auditorio y lo empecé a disfrutar, como disfrutando cada segundo de esos 16 minutos en el escenario. Y sentía mucho amor en las palabras que pronunciaba. Y claro, después me hice la gran pregunta, ¿qué tuvo que cambiar para que yo pasara del pánico a la calma, del miedo al amor, de la inseguridad a la confianza? Y la respuesta fue clarísima. Una cosa sucedió, alineación con mi propósito auténtico. Porque es que les cuento que estos ataques de pánico, sí, en plural, porque me sucedió varias veces, esos ataques de pánico que viví, esto fue como en 2015, no eran solo ansiedad, era mi ser interior gritándome, por favor, haz algo, este no es tu camino, estás desalineada, haz algo, haz algo, haz algo. Entonces, realmente fueron un regalo. Hoy, por supuesto, los veo como un regalo. En ese momento para mí fue una vergüenza, o sea, solo recordar lo que yo sentía me genera muchísima incomodidad, tristeza y me dan ganas como de salir corriendo a abrazar a esa Carolina de ese momento que estaba pasándola muy mal. Pero hoy lo veo como que estos ataques de pánico fueron un regalo porque fueron catalizadores para que yo hiciera algo y tomara acción. Y es que con tanta frecuencia no tomamos acción hasta que realmente la vida nos sacude ahí donde con tanta frecuencia es donde más nos duele para que reaccionemos. Y fueron estos eventos los que eventualmente me llevaron a que fuera a darle la vuelta al mundo sola, a que viviera en un monasterio en India, a atravesar experiencias transformadoras en Kenia, en Tanzania, en Italia, en Singapur, que es realmente todo, todo, todo lo que les cuento en mi libro Plenitud. Y es que sin ese quiebre yo no habría salido a buscarlo, sin esa incomodidad yo no habría cambiado, porque lo familiar y la comodidad pues es mucho más fácil de aceptar, ¿no? Entonces hoy puedo decir con el corazón lleno que tengo gratitud a esos eventos, aunque fueron tan, tan, tan difíciles. Y a pesar de que me tomó meses, es que no fueron días, no fueron semanas, fueron meses para dejar de sentirme culpable como impostora, fracasada, como resultado de esa presentación en la que tuve un ataque de pánico. Pero esos momentos difíciles se convierten en fertilizante, fertilizante para este podcast en el que puedo hablar tranquilamente de ello, para mi libro y finalmente para ese escenario en Medellín, porque además me recuerda que sí es posible transformar momentos dolorosos en los catalizadores más poderosos del camino. Y aquí ya contando sobre esa experiencia, les confieso que yo tenía plan B. Yo decía como, bueno, si me pongo súper nerviosa cuando suba al escenario, ¿qué hago? Y lo que decidí hacer es como decir la verdad. Si me llego a poner súper nerviosa, empiezo a improvisar y le digo al público, miren, yo he pasado por estos momentos, no es la primera vez que me sucede, ténganme paciencia, ténganme amor,
como nombrarlo, porque en el momento en que lo nombro, se desvanece. Nombrar el miedo desde el amor, desde la vulnerabilidad, me ha ayudado a mí a que pierda peso. Entonces yo tenía como plan B, pero pues menos mal no tuve que ir allá y que realmente sentí una gran serenidad. Y eso me lleva al segundo punto, porque es que es desde ahí que pude tener ese cambio del miedo al amor. Entonces, primer punto, el miedo. Segundo punto, el mensaje. Resulta, quizás ya lo sepan, pero para que una charla de TEDx funcione bien, es requisito enfocarse en un solo mensaje, uno solo. Quizás han visto muchos videos y grabaciones de charlas de TEDx y se han dado cuenta que es un solo mensaje, una idea central. Entonces mi amigo y mi coach, Andrés Felipe, a quien le digo Pipe, es adorado, me preguntaba una y otra vez, Caro, ¿cuál es tu mensaje? Caro, ¿cuál es el único mensaje central de tu charla? Y yo lo cambiaba mil veces. Entonces primero pensé, bueno, ¿qué mensaje me hará ver como experta? ¿O qué mensaje está alineado con mi marca personal? ¿O qué mensaje le gustaría a la audiencia? Y todos esos criterios venían desde afuera, desde el ego, el gran amigo ego, desde querer como aparentar, impresionar, pero ninguno resonaba del todo y la verdad es que ninguno fluía bien. Y luego recordé algo que aprendí del True Purpose Institute, la organización con la que me certifiqué como coach de propósito. Y ellos enseñan que el propósito tiene cuatro componentes, según el marco teórico que ellos manejan. Uno, la esencia. ¿Quién eres en tu forma más pura? Dos, tu bendición, el regalo natural que le haces al mundo. Tres, tu misión, cómo lo expresas en las acciones diarias de tu vida. Y cuarto, tu mensaje, lo que viniste a decir. Esto me hace pensar que quizá algún día haga un episodio enfocado en estos cuatro elementos, pero hoy solamente me quiero enfocar en el mensaje. Y es que el mensaje no es un eslogan, no es un tema superficial, es esa sabiduría que solamente cada persona puede transmitir porque viene de la experiencia vivida, de la sabiduría interna. Definimos sabiduría como la experiencia metabolizada en pro del bien mayor del mundo. Esa sabiduría que hemos encarnado, que nos costó algo, y yo todavía no había encontrado cuál era ese mensaje, hasta que una madrugada, a las 3 de la mañana, me levanté y algo se desbloqueó. Me desperté con una claridad que no había sentido desde que había empezado a trabajar en la charla, que eran semanas, pero lo entendí. Mi charla no se trataba de mi marca, no se trataba de mis credenciales, ni de años de experiencia, ni de impresionar a otros. Se trataba del mensaje que yo nací para compartir, el mensaje que yo nací para entregar. Y era precisamente regresar del miedo al amor, trascender el ego para volver a nuestra esencia real, dejarnos guiar por esa sabiduría interna que todos y todas tenemos y que nos conduce hacia nuestra versión más auténtica, más profunda, más luminosa, ilimitada, interconectada. Era el mensaje que yo ya tenía muchísima claridad. De hecho, es el mensaje del libro Plenitud. Al final, en el último capítulo lo explico. Y era simple, y era profunda, pero sobre todo era auténtica. Es mi mensaje. Entonces le escribí a Pipe. Pipe vive en Los Ángeles y yo decía, ay no, si son las 3 de la mañana acá, es como la medianoche allá. Pero no me importó. Le escribí a Pipe por WhatsApp y le dije, ya lo encontré. Tengo que contarte, tan pronto te despiertes, avísame porque te tengo que contar cuál es mi mensaje. Lo encontré. Y desde ese momento todo lo demás fluyó. La estructura de la charla, las historias que iba a incluir, las palabras. Miren, era como si yo hubiera abierto una puerta y llegaban todas las ideas, todos los ejemplos. De hecho, la versión de la charla terminó siendo como de 30 minutos porque yo no podía parar, todo fluía como con tanta fluidez. Al final lo difícil fue reducirla a la mitad del tiempo, pero era como si todo en mi vida hubiera estado esperando ese momento para poder salir, para poder fluir auténticamente. Y lo que entendí fue que yo no estaba dando esa presentación desde la mente ni desde el ego, sino desde el corazón.
Y entendí que esos nervios, esos ataques de pánico nunca llegarían cuando yo estaba hablando desde el mensaje, desde el corazón, desde la profundidad de mi ser y no desde el querer aparentar. Y hay una diferencia que hoy noto y todavía integro en mi vida, y es que cuando yo estoy dando una presentación desde el ego, no soy yo y a veces las cosas no fluyen. Pero cuando estoy enseñando, y me gusta usar esa palabra, cuando siento que estoy enseñando, como dando un mensaje con el propósito de que otra persona reciba esa sabiduría o ese mensaje, o enfocada netamente en el mensaje y no en mí, es decir, cuando alejo a mi ego, a mi ser de lo que estoy haciendo, es cuando fluye con tanta naturalidad, con tanta tranquilidad, con tanta fluidez. En el momento en el que trasciendo mi ego y me conecto con mi corazón, todo fluye. Y lo otro que sucedió fue que tan pronto salió el video de mi charla, o sea, la grabación de la charla, ya se colgó en YouTube. Yo me puse súper feliz, emocionadísima. Se veía muy bien, la edición es fenomenal, yo estaba feliz. Entonces empecé a enviárselo a un montón de personas, como por favor, mira, tienes que ver mi video, aquí está. Y una vez más, el ego vino a visitar y yo muy orgullosa de mi video y resulta que algo sucedió, no voy a entrar en detalles, pero alguien de TEDx bajó el video por error y no estaba disponible. Y todas las personas a las que yo les había mandado el video me decían como, mira, entró al enlace y no está funcionando. Y me sentí tan mal y me dio como tanta frustración. Pero una vez más, fue un mensaje de, uff, esto no se trata de cuántas visualizaciones tiene el video, de cuántos comentarios, de cuántos likes, porque los empecé a contar y dije, ah, claro, una vez más. Mi sistema interno tiene una alerta y en el momento en que me voy al ego, me dice, no, 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 no es por ahí, vuelve para acá. Así que tuvimos que volver a subir el video, comenzar de cero y ya dejó de importarme y ya lo dejé fluir y continúo recibiendo mensajes tan bonitos y me estoy enfocando es en eso. Pero wow, impresionante como la vida, el universo, mi ser interior, mi cuerpo, mi todo me traen una y otra vez de regreso del miedo, del ego, de lo externo a lo interno, a lo esencial, a lo verdadero, al corazón. Realmente esto es un camino de aprendizaje que nunca termina, ¿verdad? Y eso me lleva a la tercera parte que les quiero compartir el día de hoy, que se trata del misticismo, algo que podría sonar un poco extraño, que para mí fue realmente la parte más significativa de todo este proceso de hacer esta charla. Resulta que pocos días antes del evento tuve un sueño y soñé que caminaba por un sendero de la naturaleza. Había árboles, había luz, estaba el sol, era todo como muy calmado. Y detrás de mí, caminando a mi mismo ritmo, venía una multitud de personas, como un grupo gigante de personas. Y al despertar, tuve esta sensación de esa certeza que no viene de la mente, sino como de algo más profundo. Y la certeza era que esas personas eran mis ancestros y mis ancestras. Y me conmovió muchísimo, me sacudió, porque me hizo dar cuenta de que ese mensaje, ese gran mensaje que yo quería compartir sobre ese escenario, no era solo mío. Era el mensaje de generaciones de mujeres en especial que vivieron hace mucho tiempo y que no pudieron decir lo que pensaban, de esas voces que fueron silenciadas, de almas que cargaron verdades que nunca pudieron pronunciar en voz alta. Y sentí una responsabilidad profunda que trascendía esta encarnación presente, pero también una paz inmensa, porque de nuevo ya no se trataba de hacerlo bien, de impresionar, se trataba de hacer lo verdadero, lo auténtico, lo alineado con mi esencia y que no estaba sola, que nunca lo había estado, que todas estas personas, estos ancestros, quizá ángeles, quizá guías espirituales,
No lo sé, pero todos estos seres y entidades estaban conmigo y me estaban impulsando, me estaban acompañando, me estaban protegiendo para que yo pudiera dar ese mensaje. Y fue tan profundo y tan bonito que me dejó sin palabras, pero me motivó todavía más a hacerlo desde esa sabiduría, a recordar que yo en este momento como mujer, como latina, sí tengo la posibilidad de contar mi mensaje con toda autenticidad, sí tengo la posibilidad de pararme a un escenario a relatar mi historia, sí tengo la posibilidad de alzar mi voz y no lo doy por sentado. No lo doy por sentado. Entonces, si tú estás pasando por un proceso parecido, te lo digo de corazón, hay algo más grande que te sostiene cuando te alineas con tu propósito. Y lo puedes llamar como te salga natural, el universo, tus ancestros, Dios, tu ser superior o el amor con A mayúscula. Pero está ahí y se hace presente cuando le abres espacio. Y también te recuerdo que el que tú hoy puedas usar tu voz es una señal y que muchas personas antes de nuestra generación no podían hacerlo. Entonces no es solo un regalo, también es una responsabilidad. Alzar nuestras voces, compartir nuestras historias, inspirar a otras personas, abrir caminos, romper paradigmas, cuestionar lo existente para generar el cambio que el mundo necesita. Entonces aquí puedes ver cómo esos 16 minutos, ese resultado final, realmente no representa toda la profundidad del proceso, todo lo que pasó tras bambalinas en mi vida y la manera en la que pude llegar a ese mensaje, el mensaje del GPS, la guía de propósito superior. Por favor, les invito a que vean los 16 minutos de ese video que, como pueden ver, viene desde el corazón y que cuide cada palabra, cada diapositiva, cada imagen, cada mensaje, lo curé, lo cuidé con tanto cariño y que he recibido mensajes tan bonitos, tan inesperados de personas en tantas partes del mundo que han visto el video y me han dicho como, wow, me hiciste llorar, me conmovió muchísimo tu mensaje, me inspiraste y me genera muchísima gratitud que me escriban esos mensajes y que las personas vean el video porque, de nuevo, no se trata de mí, se trata del mensaje que nací para dar y que agradezco mucho haber tenido ese escenario, esa plataforma para compartirlo tan abiertamente y que les llegue a tantas personas en todos los rincones del planeta. Por supuesto, les dejo el enlace del video en YouTube aquí para que lo puedan ver y me encantaría saber lo que les parece, lo que piensan, su opinión, su experiencia personal, si han atravesado algo similar. Entonces, para resumir, cada vez que tengamos la oportunidad de compartir algo, recordemos este cambio del miedo al amor, del ego a la esencia, porque es desde ahí, desde donde nace nuestro propósito profundo y aquello que vinimos a compartir con otras personas, ya sea un grupo pequeño, un grupo grande, el tamaño de la audiencia es lo de menos. Lo importante es desde dónde sale ese mensaje. Segundo, que ese mensaje vale muchísimo, que es muy importante que lo compartas, que encuentres tu mensaje auténtico y que no dudes en alzar tu voz, porque el tercer punto es que no estás a solas, que tienes mucha compañía en este plano y más allá que te están invitando a usar tu voz y a compartir tus dones desde tu propósito superior. Y que como digo en mi charla, todas las personas, sin excepción, tenemos una guía de propósito superior, un GPS que nos está guiando todo el tiempo y debemos abrirnos a escucharlo. Así que de nuevo la invitación a que veas el video para que conozcas más sobre ese GPS, GPS Guía de Propósito Superior. Y antes de cerrar, como les prometí, quiero también dejarles algunas recomendaciones a las personas que quieren compartir su mensaje en un escenario como TEDx o similar, que también puede ser crear su propio podcast o grabar videos o el formato que deseen. Lo primero es que
no hay que forzarlo, que la oportunidad llega cuando el mensaje está listo. Miren que yo intenté participar en TEDx por muchos años, les escribí correos a las personas, preparé propuestas, tuve reuniones y nada se materializaba. Y ahora entiendo por qué, porque mi mensaje no estaba listo todavía. El momento correcto llega cuando el mensaje está maduro. Segundo, escucha tu historia, tus heridas, tus quiebres, tus aprendizajes más profundos. Usualmente ahí hay mucho fertilizante para construir tu mensaje, para encontrar lo que viniste a decir. Quizá a veces lo que más nos cuesta es lo que más tenemos para dar. Tercero, pregúntate desde dónde estás hablando. ¿Es desde el ego, el querer impresionar, el posicionarte, el reconocimiento? ¿O desde el alma, el deseo genuino de servir, de contribuir, de acompañar? Esa diferencia lo marca todo. La audiencia lo siente y lo perciba, aunque no sea fácil de explicar. Cuarto, prueba tu mensaje con una audiencia pequeña. Cuéntaselo a alguien de confianza, escríbelo, graba un audio. Cada vez que lo expresas, se pule un poquito más. La claridad no llega antes de hablar, llega al hablarlo. Quinto, vive tu mensaje. No basta con decirlo, hay que encarnarlo, practicarlo, caminarlo día a día. Cuando hay coherencia entre lo que dices y lo que vives, tu voz tiene un peso diferente. Y cuando sientas que ya el mensaje está listo, mi recomendación práctica es buscar en la página de TEDx, en este ejemplo en particular, los eventos que vienen, los eventos que ya están siendo planeados. Y usualmente ahí se indica quiénes son los organizadores, el equipo organizador. Y lo que puedes hacer es escribirles directamente con contando tu historia, contando tu mensaje y expresando interés. Y así poco a poco te pueden ir conociendo, conociendo tu tema y se podrá materializar. Pero de nuevo, todo empieza teniendo el mensaje. Aunque por supuesto hay que estar abiertos a que cambie, ya que se pula con la ayuda de profesionales que estarán allí para apoyarte. Esa es mi historia, esto era lo que les quería compartir y un poco el tras bambalinas de lo que viví al subirme a ese escenario tan importante y tan significativo. Así que gracias por escucharme y estaré pendiente de sus comentarios aquí en la plataforma en donde lo estén escuchando. Y si les gustó, por favor, suscríbanse al canal. Me encantaría si pueden compartir este episodio o el video de TEDx con 3 personas a quienes crean que les puede ayudar desde el servicio y desde el compartir estas semillitas para que seamos más las personas que vivamos con mayor plenitud y sentido de propósito. Gracias y hasta pronto.